Buenas tardes, es una bendición poder estar una vez más con mis amados hermanos, amigos y todos aquellos que de alguna u otra manera escuchan nuestro mensaje a través del Facebook o bien ahora estamos a través de YouTube con el nombre de Getsemaní Central Oficial. Escuche bien, el nombre con el cual estamos en YouTube, usted nos busca con el nombre de Getsemaní Central Oficial. Y por supuesto en el Facebook, ¿verdad? Porque es un honor para nosotros llegar hasta sus hogares, allí donde usted está ahorita descansando o está trabajando, qué sé yo, trabajando con la mente, ¿verdad? Pero algo está haciendo. Y queríamos continuar con las lecciones, con la fe de corazón, ¿verdad? Ahora queremos dar la segunda parte de esta lección. Y queremos aclarar, no podemos hacer contacto con Dios o relacionarnos con Dios con nuestra mente ni con nuestro cuerpo. Podemos tener una relación con Dios o contacto con Dios solamente con nuestro espíritu. Así que quede claro, porque muchos quieren de alguna manera tener contacto con Dios con su cuerpo. Normalmente la gente dice, yo quiero sentirte, Señor. Yo quiero abrazar tus pies, yo quiero besar tu rostro. No, el contacto con Dios no es un contacto carnal. El contacto con Dios es un contacto espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Ya lo habíamos visto en la semana anterior, pero aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Oyó bien esto? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. El hombre natural piensa que las cosas de Dios son locura. De hecho, ya me imagino cuántos se burlaron de Josué cuando iba rodeando los muros de Jericó y la gente desde los muros haciendo burla de él porque era una locura, ¿verdad? Y en esa locura es que Dios tiene ciencia y sabiduría para nosotros. Pero claro, el hombre natural no las puede entender porque él piensa que es una locura simple y sencillamente. Cuando, mire, leímos el hombre natural, mire, cuando oímos la palabra de Dios predicada, la oímos con nuestra mente natural antes de ser cristianos. Pero pasó algo, el Espíritu Santo a través de la palabra habló a nuestro corazón o nuestro espíritu. Cuando Dios quiso darnos su conocimiento y su revelación, escuchamos la palabra en el ámbito natural, pero Dios la transformó en el ámbito espiritual. Y por eso antes de conocer al Señor no las podíamos entender, ¿verdad? Por eso dice que no se podía entender. ¿Por qué? Porque es que las palabras de Dios son locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Ahora bien, quiero aclararle, no entendemos la Biblia con la mente, la entendemos espiritualmente. La entendemos con el espíritu o con el corazón, que es lo mismo, ya lo hemos visto. Esa es la razón por la cual podemos leer varios pasajes muchas veces o docenas de veces y no entender su significado, porque no entendemos el significado. Ahora bien, pero de repente aquella palabra nos toca, nos transforma y la entendemos y nos gozamos en aquello que entendemos. En ese momento es que lo entendimos con el corazón. Tenemos que tener la revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón, no en nuestra mente ni en nuestro cuerpo. Recuerden que el corazón del que estamos hablando, no estamos hablando del pedazo de carne que tenemos internamente. Por eso el corazón se refiere a nuestro espíritu. Porque nosotros somos un espíritu que contiene un alma y que habitamos en este cuerpo que tenemos. Usted tiene lo mismo que yo tengo, un espíritu. Ese espíritu contiene un alma y habita el cuerpo que tenemos. Ahora bien,
¿Qué hace Dios? Nos revela por el Espíritu Santo su palabra, la entendemos y por eso tenemos que depender exclusivamente del Espíritu de Dios para que nos abra y nos descubra el velo de la palabra a nosotros. Si Dios no nos descubre el velo de su palabra a nosotros, créalo que estamos perdidos. Así que necesitamos esto. Por lo tanto, hermanos, el significado de creer con el corazón es lo mismo de creer con el espíritu. ¿Cómo es que nuestro espíritu alcanza fe que nuestro intelecto no puede obtener? ¿Ha pensado eso? ¿Cómo es posible que nuestro espíritu logre entender lo que nuestro intelecto no entiende? Porque Dios no es intelecto, Dios no es alma, Dios es espíritu y lo que Dios hace es comunicarse con nosotros por medio del espíritu. Ustedes han leído Mateo capítulo 4, verso 4. Dice, él le dijo precisamente al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, citando las palabras que estaban en la Torá o en el Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo tiene que vivir de lo que come, o de lo que calza, o de lo que vista, o de lo que tiene. El hombre debe vivir, óigame bien, por el alimento espiritual que Dios le quiere dar. Ahora bien, ¿cuándo es que nos llenamos de seguridad? Por ejemplo, en este tiempo en que estamos. Muy sencillo, es por medio de la palabra de Dios que lo entendemos con nuestro espíritu y se nos hace revelar la palabra de Dios y eso hace que ese alimento nos fortalezca, nos quite el miedo, nos quite la aflicción por enfermedades, nos quite aquella aflicción por lo que comeremos mañana. Por eso Jesús cuando nos hablaba, y por el mañana de qué se preocupan, no es la vida más que el alimento o el vestido más que la vida. Él decía, ¿por qué se afanan? ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que recogió mucho ese año y dijo, no, voy a sembrar más y me voy a hacer unos graneros más grandes? Y empezó a hacer aquellos graneros grandes, la cosecha fue extraordinaria y cuando la cosecha ya estaba ya para ser cosechada, se sentó en una silla y dijo, bueno, alma, ahí mire, ese es el problema de satisfacer nuestra alma. Muchos bienes para muchos días, come, bebe y regocíjate y descansa. Pero esa noche vino una palabra que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que hiciste, ¿de quién será? Todo lo que usted se esmera en esta vida no tiene nada de significado. Ahora bien, la palabra sí es importante porque Dios es espíritu y lo que pretende es que por el Espíritu Santo usted reciba la revelación de su espíritu. Ahora bien, si la palabra de Dios es alimento para su espíritu, ¿por qué no comerla todos los días? ¿Por qué no disfrutar de ese comestible? Porque creer con el corazón significa creer sin tomar en cuenta lo que nuestro cuerpo físico nos pueda decir o lo que nuestros sentidos físicos puedan indicar. El cuerpo nos dice una cosa, el alma nos dice otra, pero ¿qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Simple y sencillamente debemos de creerle a Dios. Ahora bien, esto es porque el hombre físico cree lo que oye decir, lo que le dicen sus sentidos, lo que le revelan la opinión de otros. Ahora bien, lo que usted oye con sus oídos físicos no representa ningún beneficio para su cuerpo. Pero lo que oye de la palabra de Dios, eso representa un beneficio, no solo para esta vida, sino para la venidera. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer con el corazón, prestar atención a la palabra de Dios.
y no prestarle atención a lo que ha visto, a lo que ha oído o lo que ha sentido. Simple y sencillamente crea a lo que Dios le dice. Mire Proverbios 3, 5 al 7. Yo se lo voy a leer un momentito. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate del Señor de todo tu corazón. Estoy leyendo el versículo 5. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Mire lo que aquí a veces tenemos un problema con muchos. Dice, voy a leerles de la manera literal que está escrito. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es el versículo 3. Algunos lo decimos al revés. Nos fiamos de nuestra prudencia con toda nuestra alma. Y por último, nos apoyamos en Dios. Cuando nuestra prudencia falla por el consejo del alma, entonces queremos venir a Dios y queremos arreglar las cosas. Pero la cuestión es que siempre estamos detrás del consejo de nuestra alma y confiamos en el consejo de nuestra alma. No lo agarremos al revés. Mire lo que dice Santiago 1:19. Se lo voy a leer para que usted lo escudriñemos juntos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Mire lo que dice esta palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Por qué a veces lo agarramos al revés? Todo hombre sea pronto para enojarse. ¿Verdad? Pronto para enojarse. Pero pronto también para hablar y tardo para oír. Entonces, cuando somos tardo para oír, agarramos al revés, pero tenemos que agarrar de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. En la tercera parte les voy a leer el capítulo de 2 Corintios 10, versículo 4 y 5. Miren lo que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Miren lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, no lo hagamos al revés. No lo hagamos al revés. El verso 6 de la primera cita dice, no seas sabio con tu conocimiento humano natural, el cual te hará actuar independientemente de la palabra de Dios. En la tercera cita encontramos la contraparte de las demás citas, pues nos dan la dirección correcta en cuanto a nuestra fe y nuestro actuar en la palabra. 1 Corintios, bien claro dice, porque las armas de nuestra milicia, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted que milita en el reino de Dios, tiene que entender que las armas que tiene que usar para defenderse contra todo argumento del enemigo son las armas de Dios. Y las armas de Dios es su palabra, la fe en su palabra, la fe en su palabra y la confesión de la palabra, creyendo las promesas de Dios. Ahora bien, si queremos andar en la fe, la palabra debe estar por encima de cualquier cosa. Si queremos andar en la fe,
la palabra de Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa y nuestra confianza en Dios tiene que ser con todo nuestro corazón. Cuando hacemos esto viene una paz y una tranquilidad extraordinaria a nuestro espíritu. Mire lo que dice Filipenses 4:7, se lo voy a buscar y usted lo va a conocer. Filipenses 4:7, ¿qué le parece lo que aquí dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted quiere conocer la paz de Dios? Esa paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dejemos que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean guardados por la paz de Dios. Ahora, si queremos andar en la fe, es importante que dejemos esa confianza en otras cosas y comencemos a confiar en Dios. Amén. Así que le quiero recordar que las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Dios es una persona tan real como si tuviera un cuerpo físico. ¿Oyó bien eso? Como si tuviera un cuerpo físico. Aunque no lo tiene, Él es espíritu. Jesús tiene ahora un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso, pero no de sangre. Y la carne y los huesos de Jesús no son comunes como los que usted conoce. Son huesos y carne de resurrección. No es otra cosa. Ahora un cuerpo de resurrección. Ese cuerpo de Jesús no es menos ni más que el cuerpo espiritual de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque también ese cuerpo está ligado con el Espíritu. Ahora bien, usted y yo decimos, mire lo que dice Juan, capítulo 21, verso, primero voy a leerles Lucas 24:39, para que usted y yo aprendamos algo diferente. 36, perdón. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué le parece? Él les dijo, un espíritu no tiene ni carne ni hueso como ven que yo tengo. ¿Verdad? Y él les dijo estas palabras para que entendieran que no había resucitado solo en espíritu, como algunos por ahí lo dicen, sino que él había resucitado su cuerpo de carne y de huesos, nada más que una resurrección fuera de toda serie. Mire lo que dice el 21 también, el 21 versículo 9, yo quiero que ustedes, dice así, se lo leo, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 53, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora él tenía un cuerpo físico ahora y lo sigue teniendo. Un cuerpo tan real que el Espíritu Santo o como Dios nuestro Padre. Nosotros decimos que Dios es espíritu, pero algunos dicen que Dios es espíritu tomando como una figura o como una potencia extraña, pero el Espíritu Santo es real. Ahora bien, quiero contarles algo
Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo. Jesús es espíritu, pero ahora sabemos que tiene un cuerpo de carne y hueso. Pero no todo termina ahí, porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es algo irreal y es algo tan real como usted y yo. Y a veces, quiero recordarles, el Espíritu Santo quiere platicar con nosotros, pero como nosotros lo hacemos como una fuerza normal, como dicen unos, la fuerza activa de Dios, no lo vemos como una persona. Pero Dios es espíritu y es persona. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento cuando Dios quiso mostrarse a Moisés? Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios y no lo miraba, pero la Escritura dice que hablaba cara a cara. Y en determinado momento Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y le dijo Dios, está bien. Y le dice, te vas a poner detrás de esa peña, yo te voy a tapar con la mano. Miren lo que dijo Dios, te voy a tapar con la mano. Y al taparte con la mano no vayas a quitar esa mano porque te mueres si me miras. Y él lo único que vio fue la espalda del Señor. Y eso fue todo, porque no podía verlo completamente por la grandeza de nuestro Dios. Ahora Jesús sí vino y nos mostró al Padre. Por eso cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, qué bárbaro. Hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿No te das cuenta que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Si no crees eso, cree por las obras, porque las obras de Él son las que hago. Porque les diré algo. Aún los ángeles son espíritus, pero tienen cuerpo también. ¿Recuerdan ustedes? Les voy a contar la historia esta. Está en 2 Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan cuando el rey de Siria mandaba supuestamente a derrotar al rey de Israel? El rey de Siria iba y hacía planes para invadir a Israel y Dios le hablaba al profeta Eliseo. Y este profeta le mandaba decir al rey de Israel, no vayas a estar en tal y tal lugar porque allí va a llegar el ejército del rey de Siria. Y el rey de Siria nunca lo podía agarrar. El rey de Siria preguntó, ¿y cómo está eso? ¿Quién es el que me traiciona? Hasta que uno de sus emisarios le dijo, Señor, no es nadie. Es que hay un profeta que le cuenta todo lo que tú hablas en las partes más escondidas de tu habitación. Entonces el rey dijo, pues vayan a traérmelo. Y llegó un gran ejército, rodeó la ciudad donde estaba el profeta. ¿Y sabe qué pasó? Que el criado se afligió y le dijo, ay Señor, ya nos llevó quien nos trajo. Ya nos rodearon. Era un enorme ejército. Le dijo el profeta, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado no le creyó. Y el profeta tuvo que orar y decirle, Padre, hazme un favor. Ábrele los ojos a este para que mire. Inmediatamente Dios le abrió los ojos y vio que ellos tenían un enorme ejército y carros de fuego que los defendían. Aquí podemos ver cómo Dios nos muestra que las cosas espirituales son más importantes que las cosas naturales. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5. Yo quiero leerles esto para que ustedes lo miren de esta manera. Versículo 1 dice esto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire lo que dijo, si este tabernáculo, o sea, este cuerpo donde usted y yo vivimos, se deshace porque se hace polvo, no nos preocupemos, Dios nos tiene una casa lista. ¿No recuerda lo que Jesús dijo en San Juan 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y mira el verso 5 y 6 para que mire algo más. Dice el verso 5,
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ya sé que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Dijo, se puede terminar esta morada terrestre, pero mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero, ahí viene un pero. Cuando dejamos el cuerpo, entonces estamos presentes al Señor. Ahora bien, el cuerpo es puesto en una tumba y ahí se convierte en polvo. Por eso bien podemos cantar como aquel cantante que decía, mi alma burlará la sepultura. Porque el cuerpo no. Ahora bien, miremos 1 Pedro 3:4. Quiero leerles 1 Pedro 3:4. Así que aprendamos que tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Dice 1 Pedro, habla del interno, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo valioso en usted es lo interno, no el externo. El cuerpo, no sé si lo han notado, pero usted tal vez sea bien jovencito, o sea un niño todavía. Y siendo un niño, tiene un cuerpo bonito, una cara bonita, pero ya los que estamos viejos ya perdemos toda esa belleza. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es lo real, solo es la casa. Lo que pasa es que esta casa se envejece. Por eso el verdadero yo, el verdadero hombre en cada uno de nosotros es nuestro interior, nuestro espíritu, el ornato de una vida afable y apacible. Y esto es lo que cambia todo. Romanos 7:22, le voy a leer también un poquito de Romanos 7:22. Mire lo que dice. Dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. El hombre interior es su espíritu. Y ese es su espíritu el que se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios. En todo lo que Jesús dice, es su espíritu el que se deleita. Ahora bien, en la primera cita que leímos de 1 Pedro 3:4, el espíritu es llamado el interno, el del corazón. Ahora bien, el hombre interior, nuestro espíritu, es llamado el interno. Él es un hombre de corazón, del espíritu, es el hombre físico. El hombre interno nos da la definición de Dios, pues Dios es espíritu igual que nosotros. ¿Sabía usted que usted es igual a Dios en su interior, en su espíritu? Porque Dios sopló de su espíritu de vida en usted. El hombre real es el espíritu en usted. Contiene un alma y habita un cuerpo. Con su espíritu, el hombre hace contacto con el mundo espiritual. Con el alma hace contacto con el intelecto, con las universidades, con las enseñanzas por YouTube y todo lo demás de ciencia y de tecnología. Y con el cuerpo hace contacto con el mundo natural. Usted agarra una mariposa, pero el mundo natural, y esa le da la definición de quién es usted. Así de sencillo. Ahora bien, viendo que usted es espíritu, quiero saber que todo lo que necesitamos será suplido por Dios. No nos preocupamos, no tenemos ansiedad. Si nos estamos preocupando, entonces no estamos creyendo. Así que o se preocupa o no se preocupa. Si se preocupa, no está creyendo. Si no se preocupa, está muy confiado en Dios. Ahora bien, nuestro corazón se llena de valor al leer la palabra. A medida que vamos meditando en esa palabra, nuestra seguridad se hace más profunda.
más excelente. Esta seguridad en nuestro espíritu es independiente de nuestro razonamiento humano o evidencia física, porque creer en Dios significa creer aparte de nuestro cuerpo. Una doctora llamada Joman dijo: Dios se deleita cuando sus hijos atraviesan el doloroso vacío sin nada debajo de sus pies más que la palabra de Dios. Usted camine, no preocupado por dónde camina, camine basado en la palabra de Dios. Por la razón por la que muchas personas fracasan, ¿sabes por qué? Es porque no aceptan la palabra de Dios. Pero lo que la palabra de Dios dice es algo muy diferente. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Se lo voy a leer para que terminemos con esto. Primera de Juan 4:4. Mire, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el Espíritu Santo que el coronavirus. Es mayor el Espíritu Santo que nuestra hambre. Es mayor Jesús que nuestra necesidad económica. Es mayor nuestro Dios que el vestido que necesitamos ponernos. Y todo lo que necesitemos no es tan grande como la grandeza de nuestro Dios y que nos muestra a través de su palabra. Así que yo les dejo con esta oración antes de terminar, Padre, que nuestro espíritu se llene de tu presencia, que nuestro espíritu busque tu presencia y que no hablemos tanto con nuestra alma, sino con nuestro espíritu, adorándote. Por eso es la importancia de adorar en el espíritu y que muchos de nosotros no lo hacemos. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu, como tú lo dijiste, Señor Jesús. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi hermano, mi amigo, las cosas cambian cuando Dios está contigo. Ahí donde estás, aún en tu lecho de enfermo, Jesucristo es tu sanador. Jesucristo es tu proveedor. Jesucristo es tu gran ayuda. Te presento a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Padre, gracias. Bendice estas vidas en el nombre del Señor Jesús. Amén. No se les olvide que estamos por Facebook, en esta página de la Iglesia Getsemaní Central, y por YouTube en Getsemaní Central Oficial. Así que búsquenos y allí va a encontrar nuestras enseñanzas. Dios les bendiga.